Hola, hola, bienvenidos todos a nuestro encuentro del día de hoy, nuestra saga de energía sexual. Pues estamos ya juntitos y saludamos a Tigre Mayor. Hola, Tigre Mayor, ¿cómo estás? En primer lugar, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas los que se van integrando en esta transmisión. Saludos desde el canal Urma Tuve desde México para todo el mundo en las afueras del Guerrero Chimali, claro que sí. Comandante Sheila hasta Puebla la Bella. Mi querido Lobito Blanco, claro que sí. Anilene, buenas tardes. Arly Jaramillo, permiso concedido. Abierta las escotillas. Neo, buenas tardes. Saludos, saludos. Y bueno, aquí un placer nuevamente estar con Tati Méndez hasta España, en Placer en Ruta de Radio Oficial para seguir hablando de la saga de la energía sexual, hoy con un importante tema, complejo de Edipo y complejo de Electra, mitos y leyendas que son utilizados por los grandes psiquiatras de hoy, como, bueno, de esta contemporáneo, Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Y bueno, pues, adelante, adelante, Tati. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a saludar a la gente en el chat por aquí. María Márquez, hola, ¿qué tal? Orson Macías también un saludo por aquí. Vamos a ir compartiendo, vamos a ir abriendo esta sala y con muchos saluditos por acá. Saludo desde el canal también. A todos los que están en el canal de Urmatube, pues besitos. También a todos los que están a través de Facebook, Familia Estelar y la Zona en Ruta Radio Oficial también, por supuesto. Anilene, bienvenida. Arley Jaramillo, bienvenida también por aquí. A Neoragenes también que está por aquí. Saludos, me encanta esa palabra, bendiciones, eso es. Gracias por compartir y gracias por el like también. Pasar por los dos canales. Uy, muchas gracias, Arley. Encantada, pues encantada de recibir tus palabras. Muchísimas gracias. Y, eh, y bueno, pues eso. Bienvenidos todos. Tenemos un tema apasionante. Apasionante el tema del día de hoy. Vamos a poner una cosilla por aquí que no sé qué me fue. ¿Dónde estás, corazón? A ver, ven por acá. Ahí, ya está. ¿Será? Sí, señor. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues con un poquito más de alegría ahí, iniciamos entonces esta saga de energía sexual y tengo cositas preparadas. Este complejo de Edipo, este complejo de Electra, que es muy interesante, como decía Tigre Mayor, todo lo que tiene que ver con la mitología, donde se inicia esto, pero también luego en lo que, por qué se adoptó, en lo que acabó. Yo esto lo llevo un poquito más allá y les he traído algo maravilloso que tiene que ver con las memorias uterinas, tiene que ver con también cierto tipo de relaciones que influyen en nuestras relaciones y luego posteriormente en nuestras relaciones de índole sexuales erótico-afectivas. Entonces, si te parece bien, Tigre Mayor, voy a compartir un vídeo. Traje un poco la historia del Sí. mito de Electra Oye, y Tati, bueno, antes que inicies, no sé cómo te escuchen ahí, pero yo acá te escucho con un pequeño como tronidito, muy leve, así como un tss, vamos bajito, a hacer una pero no cosa. sé cómo te escuches en el, No pasa nada, mira, ¿ahí mejor? ¿Me escuchas mejor? ajá. ¿Sí? ¿Mejor? Vale, pues ya está, solucionado. Listo, sin más dilación, solucionamos Sí, rápidamente. ya mejor, sí, mucho mejor. Ya se quitó el tronidito, ya te escucho mejor. Ahora sí, adelante. Pues eso, sin más dilación entonces, eh, vamos a partir. ¿Quieres partir tú? ¿Partimos compartiendo o voy yo con el vídeo? Tigre Mayor. No te escucho. A ver. Tigre Mayor. Bueno, como Tigre Mayor se nos ha quedado un poquito pegado, vamos a ir entonces con el... ¿Estás ahí, Tigre Mayor? Sí, te Ya, escucho, te escucho, espera. sí, te escucho. Comenzamos con tu material, si gustas, adelante con material, comenzamos con eso, A adelante. la chiflaifa. A ver si está ahora sí. A ver, Tigre Mayor. Hola, hola, hola. Bueno, pues vamos allá. Voy a compartir entonces el vídeo sobre que les he traído. Adelante. Este,
Sí, te estaba preguntando si querías empezar. Vamos a partir entonces con el complejo de Electra, ¿te parece? Y el vídeo que les he traído sobre el complejo de Electra. Vamos allá. Entramos en Electra, a quien Homero describe como hija de Agamenón, rey de Micenas, y su esposa, la reina Clitemnestra. Electra tenía 2 hermanos, Orestes e Ifigenia. Según cuenta la Ilíada de Homero, su padre, Agamenón, ofreció a Ifigenia como sacrificio a cambio de protección en su camino a Troya. Estuvo allí durante 10 largos años, hasta que, como ya sabéis, consiguió colar dentro el famoso caballo de Troya. En este tiempo de ausencia, su esposa, la reina, fue seducida por Egisto, que todo lo que quería era poder y riqueza. Ambos se convirtieron en amantes. Pero un día, el rey regresó y volvió a tomar el control de sus posesiones y sus privilegios como rey. Esto no le gustó nada al amante de su mujer, que en cuanto pudo, lo asesinó. No quería obstáculos en su camino hacia el poder. Lo peor de todo es que su esposa, Clitemnestra, fue cómplice. Eso fue lo que más le dolió a Electra, ver cómo su madre colaboraba en el asesinato de su padre. Por ello, planeó concienzudamente su venganza. En el año 1912, el psiquiatra Carl Jung, basándose en su comportamiento, definió el complejo de Electra. Como os podéis imaginar, se basa en el fuerte amor que siente una hija hacia su padre. Si bien el de Edipo habla del amor de un hijo hacia su madre. Se refieren a Electra porque el amor que sentía por su padre la llevó a planear la muerte de su madre. Pero obviamente esto es un mito. En la realidad y la vida cotidiana, Jung creía que tanto el complejo de Edipo como el de Electra son fases habituales en el desarrollo normal de un niño o niña. Momentos de la vida en los que te sientes más apegado a un u otro progenitor. Más allá de la ciencia, el personaje de Electra también tuvo especial protagonismo en la literatura y el teatro europeos. Da nombre a tragedias de Sófocles y Eurípides, y aparece en muchas otras obras. Bueno, pues esto es lo que sería el complejo de Electra, o sea, el mito de Electra, del cual se sustrae la historia, que lo he editado, este es de Tic Tac Drive, y lo he editado para sacar un resumen muy, muy escueto de lo que es, a grosso modo, la historia del el mito de Electra. Se utilizó, como bien decía, para muchas otras historias, se estudió la personalidad de esta Electra, y para representar ciertas situaciones que nosotros vivimos. Tigre Mayor, ¿quieres decir algo respecto a esto? Tigre Mayor, eso me pega, Tigre Mayor. Tigre Mayor. Bueno, pues, ¿estás ahí? Tigre Bueno, Mayor. bueno, voy a entrar por el celular porque la señal se atora. Voy a entrar por el celular. Sí, Ahorita dame un sí. segundito. Mientras Muy tanto, si bien. gustas Bueno, seguir comentando, mientras... porque Sí, fíjate claro que que no sé sí. qué pasa. Por ejemplo, ayer estuve transmitiendo desde Holanda, pero no había ese como delay. O sea, no sé si sea por la zona donde estás o no sé qué sea, pero transmití de Holanda, pero no se presentó esto. Entonces me hace raro, pero no hay problema. Ya me salgo y entro por el celular para que podamos platicar a gusto. Y mientras tanto te voy a ir mandando el material que yo traigo como respaldo. Te lo voy a mandar por el WhatsApp. Entonces, si quieres comentar un poquito del video que vimos. Ok, bueno, tanto este complejo de Ahí Electra vamos. como, ok, lo recibo, tanto este complejo de Electra como de Edipo es, bueno, se identifica, ¿no? A este sentimiento que está identificado en una pequeña etapa, en la etapa inicial. Les hablaba yo el otro día de la importancia de las figuras primarias, de las figuras que representan esta energía femenina y masculina, este rol femenino y masculino en nuestra vida, ¿no? De alguna forma es muy importante este primer contacto que tenemos con esta figura. Entonces, pues dicho esto, ¿qué ocurre? Hay dentro de este amor y de esta expresión de estos afectos y de cómo vivimos estas emociones, hay
hay una idealización por nuestra parte de nuestras figuras parentales, ¿no? O de las figuras que ocupan ese espacio en nuestra vida. Recordar que esas figuras parentales que son muy importantes en nuestra vida, puede no haber un padre, puede no haber una madre, puede no haber un padre y una madre incluso. Sin embargo, estas figuras van a estar siempre, que van a ser adoptadas en el caso que no haya un padre o una madre, por un hermano, por un tío, por un amigo, por un vecino, por alguien, o un abuelo, una abuela, que represente esa figura femenina y esa figura masculina. Entonces, esta idealización, este acercamiento emocional y afectuoso con estas figuras parentales son vividas en esa primera etapa. Entonces, para remitirnos bien a estos mitos, vamos a, les voy a compartir ahora, mientras entra el trigger mayor, les voy a compartir cuando hablamos de Edipo, ¿cuál es el mito de Edipo? Todas estas dos historias, estos dos mitos, por supuesto, es una de las cosas que a mí me gustó mucho cuando estudié lo que es el teatro griego. Me gustó mucho, ¿por qué? Porque toman historias que las representan y las dramatizan en extremo, más allá de lo que realmente haya ocurrido o haya acontecido realmente con estos personajes históricos, es la expresión de la emoción. Y esto tiene mucho que ver con lo que les voy a hablar más avanzado el programa, porque vamos a hablar primero del complejo de Edipo de Electra, vamos a hablar de estas figuras parentales, luego vamos a hablar también de estas memorias uterinas, es decir, vamos a ir al antes y también vamos a ir a una situación muy compleja. Voy a tocar una pinceladilla, pero me parece muy importante rescatar lo que ocurre con las emociones, con nuestra alma y con nosotros, sacando un trocito. También he hecho una edición para ustedes de un trocito del libro El don de tu alma, de Robert Schwartz, donde les voy a compartir una parte muy interesante con algo que tiene que ver con el incesto. Esta es una situación que, si bien no tiene directamente que ver con el complejo de Electra o Edipo, sí tiene que ver con la relación con esas figuras parentales en una situación muy específica, por supuesto, y en una situación bastante dramática para el ser, sobre todo cuando estamos hablando de estas figuras primarias, ¿no? Pero también hay una parte curiosa, porque la vamos a ver no desde el punto de vista psicológico, sino que lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual y cómo repercute en nuestra alma, o sea, en nuestras relaciones sexuales y cómo también lo vive en nuestra alma, ¿no? Entonces, les voy a contar un poquitito, un trocito del libro, voy a hacer una reseña del libro y les voy a ir contando qué pasa con las emociones, qué pasa cuando nosotros vivimos. Voy a tomar esta historia, ¿no? O sea, voy a valerme de esto para hablar, y sobre todo en el capítulo, precisamente tengo aquí el libro, el capítulo número 8 del incesto, en el libro del plan de tu alma, para hablar de qué ocurre con nuestras emociones. Es algo muy interesante, es algo muy bonito, es un trabajo que no tiene pérdida. Ya lo van a ver. Vamos a ir avanzando poquito a poco y les voy a ir contando. Estoy bajando el material que me ha pasado Tigre Mayor, por aquí ya está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tigre Mayor? Ya ha bajado el material y voy a compartir el complejo de Edipo. Si les parece bien, esto también es de Tic Tac Drive, es una edición también, no es completo el vídeo. Para quien quiera ver esto y más, por favor vayan al canal de Tic Tac Drive. Vale, voy allá entonces. No. Voy aquí, eso es, y aquí está el complejo de Edipo. Lo vamos a ver. Seguro que muchas veces habréis oído hablar del complejo de Edipo, la famosa teoría del psicoanálisis formulada por Freud y que explica el comportamiento en la infancia. Un segundito que no se ve esto, se quedó pegado. Ahora sí, vamos a ver si lo podemos poner. Vamos a poner. Dios. Edipo es un personaje de la Grecia. ¿Vale? Ahí sí. Ya.
Seguro que muchas veces habréis oído hablar del complejo de Edipo, la famosa teoría del psicoanálisis formulada por Freud y que explica el comportamiento en la infancia de los niños hacia sus padres. ¿Quién fue realmente Edipo? Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y este le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Picio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró a Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey, y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad, y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época. Bueno, pues ahí estaba, un poquito, muy rápidamente, contado lo que es el complejo de Edipo y de Electra, que seguramente con Tigre Mayor también entraremos en más detalle. Sin embargo, lo que yo les decía, esto de los mitos griegos es una cosa muy interesante porque pone sobre la mesa lo que hace un poco el arte, ¿no? Pone de manifiesto la expresión absolutamente exagerada de las diferentes situaciones, de las diferentes emociones, ¿no? Es como una radiografía de las emociones humanas, que es hacia donde quiero ir más adelantado el programa. Tigre Mayor. Ah, tengo que abrir yo, claro. Te digo Tigre Mayor y tengo que abrir yo. Vale, a ver. Sí,
Sí, bueno, Por- ya regresamos aquí nuevamente. Fíjate que últimamente a través aquí de la lab, como que se va atorando, hay un delay y se me hace raro porque, por ejemplo, anoche estuvimos transmitiendo desde Holanda, pero no hubo ese delay. No sé a qué se deba. De hecho, por ejemplo, también cuando transmitimos acá en el canal desde la lab, no tenemos este delay. No sé si a lo mejor estés en una región un poquito boscosa o no sé qué pase, o a lo mejor es un chancludín que ande por ahí, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí por el cel, no hay ningún problema. Ya te mandé las diapositivas ahí, los materiales que me tardé un poquito porque no me los quería recibir el WhatsApp, no, como que no lo registraba y lo tuve que volver a abrir. Pero no te preocupes, Tigre Mayor, no te preocupes, ya estamos reunidos, es lo importante. Lo demás es Entonces, historia. entonces vamos al tema, vamos al grano. Y entonces retomamos lo que ya hemos venido platicando en la saga de la energía sexual con algunos psiquiatras famosos, muy reconocidos como Sigmund Freud y Carl Gustav Jung, que hablan de estos mitos o complejos, como le llaman hoy, de Edipo y de Electra. Estos nombres, por ejemplo, Edipo, yo no lo conocía hasta que un día fui a ver la obra de teatro acá en la Ciudad de México, Edipo Rey. que se llamaba Edipo Rey. Sí. Y me sorprendió la interpretación de los actores y todo esto que pasaron ahorita, precisamente, es lo que ellos representaron. Y a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando le preguntaba, cuando el rey de Tebas, Edipo, le decía a su visir que buscara al culpable de los males de su pueblo, y cuando el oráculo le dijo que él era el culpable de todo lo que había pasado, que no buscara más porque él había sido el desvividor de su mismo padre y se había cumplido la profecía, y posteriormente se había casado con su madre y habían tenido procreado hijos. Esto, como vimos en el video, enloqueció a Edipo, o sea, se volvió loco, porque él buscaba al culpable de quien había desvivido a su padre, el antiguo rey, y resulta de que luego llegó un vidente que no tenía, valga la redundancia, no tenía la vista, era un ciego, y le dijo: yo no estoy atado a ti, rey, porque todos le tenían miedo al rey, no le querían decir la verdad. O sea, él mandaba a buscar al culpable del asesino de su padre, pero nadie lo encontraba, y muchos ya sabían la verdad, pero no se lo decían por miedo, porque el rey era iracundo y a las represalias. Pero este ciego, anacoreta, le dijo: yo te voy a decir la verdad, rey. Dice: porque yo no estoy atado a ti, estoy atado a Apolo, que eras dios de griego, ¿no? De aquellos tiempos. Yo no estoy atado a ti, estoy atado a Apolo, y te voy a decir quién es, tú eres el culpable de todo. Entonces, cuando le dicen la verdad, y aunque amenazó al ciego de que lo iba a castigar, pues al ciego no le interesaba, pues haz lo que quieras, yo te decir la verdad. Entonces vimos la tragedia griega, y de ahí Sigmund Freud agarró el nombre de Edipo, que quiere decir pies hinchados, piecitos hinchados, para definir y ya hablamos de esto en la saga, de los apegos que se tienen. En este caso, Sigmund Freud postula que de los 3 a los 5 años, todo niño tiene un apego hacia la madre, normal, porque todos, pues, dicen, mi mamá, ¿no? O sea, quiere estar ahí, ¿no? No quieres que te despeguen de la teta, ahí quieres estar. Y dice Sigmund Freud que esto hasta cierto punto es normal en todo niño. Eso no tiene nada de malo, eso es normal. Lo que pasa es que la patología se va desarrollando cuando el individuo va creciendo. Cuando el individuo va creciendo, y esto no es sanado, es cuando se va desarrollando ese descoyuntamiento del instinto. Porque uno se tiene que destetar a cierta edad, pero este destetamiento es a nivel psíquico, emocional e instintivo. Y cuando el individuo, en este caso el hombre, no se desteta y quiere todavía a una edad ya avanzada seguir dependiendo de la madre al 100% o que nadie la toque, se desarrolla una patología. Y eso es, por eso lo que agarró Freud de este evento de la tragedia de Sófocles. Entonces, vamos a ver por qué se desarrollan estas patologías. Si quieres ir poniendo un poquito la diapositiva de Edipo Rey que te puse ahí, porque ahí vienen algunas media explicaciones
de por qué se desarrolla esta patología del complejo de Edipo, que ya vimos por qué se llama así y que está basado en la tragedia griega. Exactamente, cosa que es muy interesante además. Mira, déjame quitar esto. Vale, perfecto. Y ahora agregamos al estudio. Ahí está. Vale, voy a ponerla un pelín más grande. Ahí, ¿está bien? Sí, ¿no? ¿Por ahí está bien? Sí, bueno, de hecho, ahorita que pongamos la diapositiva donde hay algunos anuncios o algunos letreros para que me ayudes a leer, porque pues desde aquí, como estoy del dispositivo, no lo alcanzaría a ver. No te Pero ahorita, preocupes. bueno, la imagen que estamos viendo es la imagen de la obra de teatro de Edipo Rey, que la vi en el Teatro Frufru, en la Ciudad de México, hace ya muchos años, que yo no sabía ni quién era Edipo, ni quién era Sófocles, ni nada. A mí me gustaba el teatro, porque yo iba mucho, hace años, al teatro. Yo compraba una revista semanalmente, y ahí vi la revista que decía Edipo Rey, y algo me dijo en mi mente, no sé qué, como un instinto, una voz que me dijo, ve a ver la obra, y quedé impactado. Aparte de la actuación de los actores, de la misma trama tan dramática, ¿no? Como veíamos aquí. Bueno, si quieres pasar a la siguiente, porfa. Exactamente. Complejo de Edipo, amor hacia la madre, rivalidad con el padre. Exactamente lo que decía Sigmund Freud, que de los 3 a los 5 años es normal sentir, el niño siente que es su mamá, como dicen acá, mamá mía, de mí, de nadie más, y ve al padre, lo llega a ver como un rival. ¿Por qué? Porque mi padre abraza a mi mamá. ¿Quién le dio ese derecho? ¿Por qué él llega, la saluda, la besa o lo que sea? ¿Y qué rollo con eso? O sea, en la mente del pequeño empieza a hacerse esas preguntas. Claro, a nivel cognitivo, a nivel intelectual, pues no lo sabes, pero a nivel emocional tú empiezas, el niño empieza a sentir ese como rechazo hacia el padre, como hazte para allá, como no la toques mucho, como que es mía. Estos apegos los hemos visto a través de la saga, que son lo que después, si no se trabajan, si no se hablan, y aquí es donde entra un tabú, que muchos dicen, no, es que yo no voy al psiquiatra porque no estoy loco, no voy al psicólogo porque no estoy loco o loca. Y si esto no se va trabajando, se desarrollan, no decimos que en todos, pero digamos que en un 10% de la población se puede desarrollar a niveles incluso de psicopatía. Por eso vemos, hace poco acá en México se vivió una situación de una persona que desvivió a muchas mujeres por estos traumas que no fueron atendidos, y que al día de hoy, si tú te quedas con este tipo de pensamientos y no los externas, se va inflando como un globo de Cantoya. Hace poco vi antier vi la película de Thunderbolts y habla de estos temas, a pesar de que es de superhéroes, habla de las habitaciones oscuras. Les recomiendo que vean Thunderbolts para que vean todo lo que el humano va guardando, y que de repente, si tú no lo sacas o no lo externas, explota como un gran egregor oscuro. ¿Sí? Entonces continuamos a la siguiente, por favor. Sí. Pues el sepultamiento del complejo de Edipo, autor Sigmund Freud, temas infancia, emoción, ciencia, trauma, educación, familia, sexualidad, autoridad, deseo, represión, complejo de castración, psicoanálisis. Bueno, Ahí está. ahí vemos otro de los temas. Bueno, este libro no lo conozco yo, pero por los temas que habla aquí de la infancia, que Sigmund Freud siempre habló de que él postula y dice que todo tiene su raíz en la infancia, y yo estoy de acuerdo con él, porque ahí se va tejiendo la personalidad del infante en base a cómo va a ser después con la pareja, y esto lo hemos venido mencionando en la saga de la energía sexual, precisamente. La emoción, también lo hemos trabajado. Cómo yo puedo ser un gran catedrático, puedo ser un gran empresario, puedo ser lo que ustedes quieran, pero de repente algo que hace mi pareja me pone como loco, como laconete baboso y como perro rabioso, y no lo controlo. Y hay muchas películas, también estaba viendo, que hay muchas películas que reflejan esta patología. Hay una película que también yo ya vi que se llama Él, con Arturo de Córdoba, mexicana, que él es un celoso patológico,
y es un empresario, pero llega a unos grados tan, digamos que perversos y oscuros con la pareja, y esa película yo me sorprendió cuando la vi. Él se llama, de Arturo de Córdoba. Y hay otras películas también muy, incluso del género de terror, que se llama Psicosis, que muchos de ustedes la han visto con no me acuerdo su nombre, este muchachón, pero que él desarrolla una patología por un amor desmedido a la madre, Sí. al grado de que, voy a echar el spoiler, que casi al final de la película, me quiero acordar que él tenía un fetiche ahí de lo que era su mami, y que todas las mujeres que él buscaba era en base a la imagen de la madre. Y llegó a ser... Y tremendo fetiche tenía. Hola, suscríbete al canal UrmaTube, un canal donde juegas, te diviertes, aprendes, pero sobre todo expandes la conciencia, te lo juro.